señores, estamos ya sobre el escritorio, las noticias en materia de salud, los comentarios respecto de una cantidad de informaciones relacionadas con el tema sanitario, el tema salud que en Cátedra Médica pues comentamos cada día. Lizania, por fin se logra hacer un acceso, sí, aunque de manera, digamos que muy limitada, en Gaza. La Organización Mundial de la Salud, a través naturalmente de la ONU, entran a un hospital el domingo pasado en Gaza y logran sacar a 14 pacientes en estado de mucha gravedad, en estado crítico. Nosotros hemos estado abogando, este es un informe que lo da el propio presidente de la OMS, Tedros Adhanom, que toda la garantía que requiere un ser humano en un momento de guerra ya ha sido a través de diferentes convenciones, de diferentes acuerdos, ya han sido rubricadas hace décadas. Las guerras traen como consecuencia que hay heridos, no solamente hay muertos, hay heridos, hay prisioneros, hay personas en una guerra se toman prisioneros, porque en la guerra la gente va a imponer la fuerza, en la guerra la gente va a matarse, pero cuando una de esos miembros que se están enfrentando resultan heridos, resultan prisioneros, pues entonces hay garantías para que esas personas se les preserven sus derechos humanos, porque si no cayó abatido, pues no puede ser objeto ni de tortura, ni de vejamen, no puede ser objeto de maltrato de ningún tipo, porque la idea no es hacer un monumento al sadismo, sino que es imponer la fuerza. Una de las que al siglo en el que nos encontramos, las guerras deberían ser parte ya de la historia, del referente del pasado, pero no. Lamentablemente eso es lo que uno pudiera aspirar, pero la insensatez de los seres humanos, pues muchas veces nos golpea. Y en el caso particular, Lizania, hemos estado abogando porque la comunidad internacional, los organismos que altisonante todos los días, Unión Europea, la OTAN, la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, la Cruz Roja, la Media Luna, la Luna Entera, la Luna y 3/4, o sea, todas las organizaciones que tienen incidencia en el planeta y que se hacen presentes en todas esas reuniones, que el grupo de Laos, que el G7, que el G15, que el G20, todas esas organizaciones, que el BRICS, caramba, que vayan en auxilio de la situación que está viviendo 1 millón, 2 millones de personas, pero aquí naturalmente tenemos que este ha sido un primer momento que esperamos que siga ampliándose, porque en ese centro, en ese hospital, el Hospital Nasser de Han Yunis, que es el principal centro en Gaza que aún está funcionando, ahí hay 180 pacientes, sí, hay escasamente 15 médicos. Entre médicos y enfermeras, 15 y personas. Enfermeras. Entre médicos y enfermeras, 15 son los que tú te puedes imaginar, claro, el desborde que hay. Ahí probablemente tú encuentras que hay probablemente 6 médicos, como mucho, y el resto enfermeras. Así es. O sea, ahí hay una situación de crisis sanitaria planteada. Para que si fuesen 15, si fuesen 15 los médicos y 0 enfermeras, nosotros estaríamos hablando de que 180, nos dicen que son 180, ¿verdad? 180 pacientes dividido entre 15, le toca
a 12 si fuese el caso, ¿verdad? Ajá. Que no es el caso. Que no Ahí es tú el tienes, más o menos, probablemente tú tienes que ahí hay aproximadamente unos 5 a 7 médicos. Partiendo de que están mitad y mitad. Ujú. Que la proporción siempre es 2 y 3 enfermeras por médico. Por médico, sí. Entonces, la situación ahí de personal que tenga la capacidad de poder atender los problemas más esenciales, el problema de las diarreas, las enfermedades diarreicas que hay en un país que no tiene agua potable, no tiene agua y mucho menos agua potable. Entonces, evidentemente que aquí, ojalá que esta situación pueda pues seguir mejorando en relación al acceso que se le siga permitiendo a la Organización Mundial de la Salud para que se garantice la vida, la seguridad de ese personal de salud y que puedan entrar entonces voluntarios, por un lado, o evacuar todos esos pacientes, que sería lo ideal. Claro. Lo ideal sería, y así pues no hay riesgo, porque aquí no hay garantías. Ya vimos el caso de los casi 800 personas que fallecieron en el hospital que fue Por el bombardeado. ataque, sí. Ahí se fueron todos, ahí se fue todo el mundo prácticamente. Sin duda es una situación humanitaria lamentable y de hecho, como usted decía al inicio, esta entrada que logró hacer la OMS, pues fue una hazaña porque había negativa de que pudieran entrar a dar la asistencia y estos 14 pacientes que ellos sacaron fueron los que estaban en En estado peor más estado. crítico. Hay Los una que sola planta necesitaban eléctrica para Sí. manejar, para poner en funcionamiento los ventiladores, por Ujú. ejemplo. No hay oxígeno, No hay no hay oxígeno, alimentos, no hay no hay electricidad, agua, no hay electricidad. no hay agua, no hay nada. Ahí lo único que hay es catástrofe. Ujú. Y ojalá que nosotros seamos un poco reflexivos. Cuando nosotros andamos en el mundo, Lizania, sin prestar ningún tipo de valoración a lo que ocurre en nuestro alrededor, nos distraemos, no nos damos cuenta de la belleza que hay en la vida, no nos damos cuenta de nuestra realidad, ni de lo bueno ni de lo malo. Las personas que andan distraídas no nos damos cuenta absolutamente de nada. Y eso es muy peligroso. Y justamente la banalidad en la que nos movemos los seres humanos al día de hoy no nos permiten entender que esa parte del mundo vive en una crisis en este momento que le cuesta la vida cada día a un ser humano sin la necesidad de que eso siga ocurriendo. Aquí nos alegramos de que hayan podido las autoridades del hospital, de este hospital, pues haber podido el Hospital Nasser de Han Yunis, principal hospital todavía funcionando entre comillas en Gaza, y ojalá, esto sí es importante, ojalá que esto sea la oportunidad de evacuar todos los enfermos que hay en Gaza, porque no hay condiciones. Ojalá que esto permita también que sea una puerta de entrada para abastecimiento, que a través de esa llegada de la OMS también llegue agua, también lleguen medicamentos, antibióticos. Aquí hemos visto gente que con heridas de poca trascendencia han tenido que amputarle un miembro. Sí. Hemos visto aquí situaciones que hieren la susceptibilidad del más fuerte, del más aguerrido, la pueden herir porque esta situación que está viviendo Gaza, ante la indiferencia del mundo, hay una serie de organismos que están reuniéndose, que están produciendo, tratando de ver, pero por el otro lado, Estados Unidos está financiando esta guerra y creo que fue la primera vez que Estados Unidos en el día de ayer que hizo un señalamiento de que había la necesidad de cese al fuego. Pero mientras tanto, muchas personas aquí siguen muriendo y lo que tiene que ver con materia de salud es indignante que esos hospitales estén sin ninguna condiciones para seguir dándole la oportunidad que tiene cualquier ser humano que va a un centro de salud, que es la oportunidad de seguir viviendo. Aquí no hay condiciones. Y eso, pues naturalmente que ante el mundo llora ante la presencia de todos nosotros que esa situación esté ocurriendo en un
al lado de un país que es uno de los países más poderosos, desarrollados del mundo, porque Israel es una potencia en todos los sentidos. Y que ahí la falta de agua, la falta de antibióticos. Señores, estamos hablando de que usted sale para Los Minas, usted sale para la zona oriental, o sea, usted se mueve de Israel a unos cuantos metros, ni siquiera a 1 kilómetro, y usted ya está en Gaza. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay un problema que solamente estamos viendo la parte de Israel, pero siempre hemos dicho que los que gobiernan en Gaza, en este caso Hamas, mantiene de rehenes a la población. Entonces, tiene bombardeo por un lado y es rehén, no puede salir por la amenaza porque lo utilizan como escudos humanos. Pero ya esa es la historia de ¿cuánto? De octubre a la fecha. Octubre, 7 de octubre. 7 de octubre, la invasión se da un poco más allá, un día después. Perdón, la invasión se da mucho después, pero los bombardeos comienzan de inmediato. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahí noviembre, diciembre, enero, estamos 4 meses, febrero ya, y lamentablemente la situación sigue aquí y con una amenaza de que en la celebración del día o de la semana más bien sagrada de los musulmanes, el Ramadán, pues Israel dice que si para esa fecha no liberan a todos los rehenes, entonces para afuera que van. Entonces ahí hay una situación que parece, ¿verdad? Parece que se puede complicar. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, pero nosotros no podemos dejar de tener la esperanza de que los enfermos pues sean atendidos de manera oportuna en un lugar donde no hay material de trabajo, no hay agua, no hay médicos, no hay absolutamente. Ahí lo único que abunda son las necesidades. Así es. En el plano local, ¿qué tenemos? Bueno, en el plano local, el Servicio Nacional de Salud ha informado que alrededor de 172 centros de salud de la red pública van a contar por primera vez en su historia con nuevos servicios a la disposición de sus usuarios. Estos servicios van desde tomografías, mamografías, nuevos laboratorios y unidades odontológicas, hasta programas de detección temprana de déficit auditivo, terapia de hipotermia y unidades de cuidados intensivos neonatales. Según el Servicio Nacional de Salud, con estos servicios de salud que se van a estar ofreciendo a los usuarios, se va a implementar por primera vez en varios centros de salud y algunos por primera vez en la red pública. Esto forma parte del fortalecimiento de más de 192 hospitales y centros de primer nivel, con una inversión de casi 2,000 millones de pesos en equipos, además de reforzamiento de obras y dotaciones de nuevo personal. Nosotros vemos con mucha simpatía el hecho de que se hagan inversiones en los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, pero sobre todo queremos que el sistema de salud en la República Dominicana mire hacia la base, mire hacia la población, en los barrios, en las comunidades. Las inversiones, la medicina, antes de tocar el tema de las inversiones en materia de salud, la medicina como una profesión que busca, en primer lugar, evitar que las personas enfermen, tiene que tener medios para lograr la prevención. Y la prevención hemos dicho que es el mejor de los elementos para lograr tener una población sana. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de que usted tiene que ir a luchar contra ya un problema instalado. Cuando usted hace una prevención, prevención secundaria, prevención primaria, que es lo ideal, antes de que se dé el suceso, se dé el acontecimiento, usted se infecte, por ejemplo, usted se contamine, usted tenga la aparición de un tumor, lo que sea. Ese es el mejor de las estrategias que usted puede tener. Ahora bien, cuando no logramos tener
prevención, entonces tenemos que intentar curar. Y para eso necesitamos medios. Hay que tener medios, recursos humanos, en primer lugar, recursos humanos que tengan la capacidad de poder, con el juicio clínico, usted va, por ejemplo, a un centro de salud y el profesional que le atiende no habla con usted, no le pregunta, no lo escucha, no le toma la presión. Y al final usted sale con una atención limitada, le agarran una receta, le indican muchos laboratorios, muchos estudios, pero al final esa persona no sabe, mínimamente no tiene idea de por dónde andan las cosas, porque no hizo un acto humano, un acto que involucra que el paciente le cuente a usted lo que él se sienta, lo que él está padeciendo. Entonces, evidentemente que lo primero que hay que tener en consideración en materia de salud son los recursos humanos que deben tener capacidad y que el sistema tiene que garantizar esa capacidad. ¿Cómo? Hay que mantenerlo constantemente actualizando. Actualización no significa irse a un congreso, no necesariamente solamente eso, sino mantener las guías, los protocolos, ceñirse cada quien ante situaciones puntuales. Una mujer que ya tiene una actividad sexual, pues una mujer que tiene que inmediatamente comenzar a ver una visita ginecológica. Ni siquiera tiene que ser con un ginecólogo. Fíjate qué cosa, Lisania. La visita ginecológica ni siquiera tiene que ser con ginecólogo. Idealmente, claro que sí. Pero el médico general, el médico internista puede hacer en una comunidad donde no haya ese profesional, puede hacer una evaluación, ¿verdad? Y puede tomar una muestra del cervix, del cuello uterino y hacer un papá Nicolau y enviarlo y recibirlo y discutirlo con el paciente, con la paciente en este caso, o con la pareja. Entonces, evidentemente que el primer elemento que hay que tomar en consideración cuando nosotros hablamos de nuevos servicios en centros de salud, esos nuevos servicios tienen que incluir con un personal, con un recurso humano. Señores, el recurso humano está por encima de todos los demás recursos. Sin pacientes no hay servicio de salud. Sin enfermeras no hay servicio de salud. Sin médicos no hay servicio de salud. Entonces, un elemento crucial que hay que tener en consideración en todo esto es que requerimos tener, ese recurso humano. Lo otro tiene que ver, naturalmente, con un aspecto fundamental. ¿Cuál? Usted necesita tener medios tecnocientíficos. Y a eso se está refiriendo el Servicio Nacional de Salud cuando habla de equipos de imágenes, mamografía. Para usted hacer una mamografía necesita entonces el equipo. Para hacer tomografía necesita tener esa aparatología. Entonces, las resonancias magnéticas, las unidades odontológicas, todo esto, bienvenido y qué bueno. Y las unidades de cuidado intensivo, toda esa aparatología es fundamental. Una unidad de cuidado intensivo sin máquinas de anestesia, sin máquinas de ventilación, por ejemplo, es imposible. Y eso está ocurriendo, ¿verdad?, en muchos lugares, como el caso, por ejemplo, del Hospital de Montecristi. El Hospital de Montecristi tiene equipos, pero no tiene recursos humanos. Uh-huh. O sea, una cosa que va de la mano. Entonces, todo esto que vemos acá, yo quiero que le pongamos mucha atención porque muchas veces nosotros solamente vemos la noticia y nos conformamos con la información que está dando. Aquí tenemos una gran cantidad de hospitales que no tienen lo más esencial, que es el recurso humano. Y le puse ese ejemplo porque fue un ejemplo que conocí recientemente. En el Hospital de Montecristi, por ejemplo, ahí hay equipos de última generación. Tienen más de 2 años ahí.
de hecho llegaron en la gestión pasada y no hay quien los opere, no hay quien los ponga a funcionar. Entonces, evidentemente que todo esto hay que irlo mejorando. ¿Por qué? Porque requerimos que la población y las inversiones que se hacen para la población finalmente lleguen. Entonces, eso es fundamental. En el orden internacional también tenemos una noticia y es lo que está sucediendo, Lizania. Sí. Eso es una información que está dando UNICEF. Ajá. En Europa. Más de 27 países que forman la Unión Europea suman unos 20 millones de menores de edad, ¿verdad? En situaciones donde hay riesgo de exclusión, riesgo de pobreza y el tema de la salud mental en esta zona, pues se ve como una amenaza a los menores de edad. Se habla de que hay 11 millones de niños y de adolescentes en la Unión Europea que sufren problemas de salud mental, como el tema de la depresión, como el tema de la ansiedad. Y todo esto a propósito de COVID. A partir del 2019, con que nos encontramos con esta situación de COVID, ha desatado no solamente en los adultos, sino también en los adolescentes y en los niños un problema muy serio que muchos de nosotros pensamos que eso solamente se da en nuestros países y no es así. Se da en nuestros países, pero podemos medirlo fácilmente en los países que tienen tradición de investigación. Y este es un tema bastante serio porque países como España, países como Italia, países como Inglaterra, o sea, estamos hablando de países del primer mundo que tienen estos problemas igualito que nosotros y que allá tienen ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Allá tú tienes seguridad social. Atención a esos problemas. Allí tú tienes, aunque los profesionales son limitados, porque muchos de los profesionales se están mudando de países, por ejemplo, por razones de condiciones de beneficio. Gente se está yendo de España a Alemania o de España hacia Suecia, a la península escandinava. O sea, ese fenómeno se da, pero en Europa la gente no tiene el problema que tenemos en América Latina, donde usted tiene un problema de salud mental y la consulta, pues, no la cubre. No puede ir donde un psicólogo con su seguro porque aquí no lo cubre. Son poquísimas, si existen algunas aseguradoras que le pueden reembolsar, pero no está en cobertura de entrada. Te pueden reembolsar si tú llevas la factura, algunas. Entonces, el tema de los medicamentos en la República Dominicana no hay cobertura para los medicamentos que indica un psiquiatra. No. Entonces, esa es una desventaja Claro. muy seria. Claro. Y ayer lo conversábamos con el tema del autismo. Las familias que tienen niños, adolescentes con problemas de salud mental y no tienen los recursos, eso es elegir entre darle de comer a ese niño e ir en busca de una atención, de un diagnóstico, de un tratamiento que necesite ese niño o ese adolescente, y no debería ser, porque como hemos comentado aquí en programas anteriores y a conocimiento de la población, la salud es un derecho y debe garantizarse la salud mental también y verse la salud mental como parte de ese bienestar integral del individuo. Entonces, pareciera que estamos lloviendo sobre mojado, pero hay que seguir hablando al respecto hasta que las autoridades pongan la mirada aquí y entiendan la necesidad que tenemos. Como país, estamos hablando de un tema de Europa, pero aquí sabemos cuál es la realidad que vivimos también con relación a estos problemas de salud. Y es importante que se pueda prestar la atención a la gente que lo necesita. Definitivamente que ese hándicap que tenemos con el tema de salud mental nos coloca en una situación de mucha desventaja en los países como los nuestros, por esa necesidad que requiere de reforma la ley de seguridad social, que requiere, que urge hacer modificaciones para que podamos tener acceso a servicios de salud de manera integral. Porque miren ustedes,
el problema que nosotros estamos mencionando, no hay un día a la semana que nosotros no toquemos el tema del problema de salud mental, porque el problema de salud mental impacta a la familia en todos sus estamentos. Impacta a los esposos, impacta a los hijos, impacta a toda la sociedad.